Has llegado al canal donde las sombras siempre están presentes. Aquí escucharás historias que te pondrán la piel de gallina y te harán dudar de lo que te rodea. Antes de iniciar, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Ahora sí, comencemos. A veces me pregunto si hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, experiencias que es preferible no vivir, lugares donde es mejor nunca haber puesto un pie. Después de lo que me pasó en aquel rancho perdido, estoy seguro de que algunas verdades deberían quedarse enterradas para siempre. Mi nombre es Carlos Mendoza Ramírez. Tengo 35 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Durante muchos años trabajé como vendedor de herramientas agrícolas, lo que me llevaba a recorrer pueblos y ranchos por todo el estado. Era un trabajo que me gustaba porque me permitía conocer gente nueva y paisajes hermosos. Nunca pensé que justamente ese trabajo me llevaría a vivir la experiencia más aterradora de mi vida. Todo comenzó un martes por la tarde de octubre del año pasado. Mi jefe me había mandado a un rancho muy apartado, cerca de un pueblo llamado San Miguel de la Cruz. Era un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas más detallados. El cliente había pedido específicamente que alguien fuera hasta allá para mostrarle algunos equipos de riego modernos. El viaje fue más largo de lo esperado. Las carreteras se fueron volviendo más estrechas y polvorientas conforme me alejaba de la ciudad. Durante las últimas 2 horas, no vi más que campos abandonados y casas vacías. El cielo se había puesto gris y amenazaba con llover. Mi camioneta levantaba nubes de polvo que se quedaban flotando en el aire quieto. Cuando finalmente llegué al rancho, ya era casi de noche. El lugar me causó una sensación extraña desde el primer momento. Era más grande de lo que esperaba, con varios corrales vacíos y una casa principal que se veía muy vieja. Las paredes estaban manchadas por la humedad y el tiempo, y algunas ventanas tenían los vidrios rotos. Lo que más me llamó la atención fueron los árboles. Había muchos árboles alrededor de la casa, pero todos estaban secos, completamente secos, como si hubieran perdido la vida de un día para otro. Sus ramas negras se extendían hacia el cielo como dedos esqueléticos y no tenían ni una sola hoja. El dueño del rancho me esperaba en el porche. Se llamaba Don Esteban y era un hombre mayor, de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y la piel curtida por el sol. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Tenía una mirada muy intensa, como si siempre estuviera asustado de algo. Llegó justo a tiempo, me dijo mientras estrechaba mi mano con fuerza. Ya pensé que no iba a venir. Disculpe el retraso, don Esteban. El camino estuvo más difícil de lo que pensé. Sí, este lugar está muy apartado. A veces pasan semanas sin que venga nadie por acá. Hizo una pausa y miró hacia los árboles secos. Y a veces es mejor así. Me ayudó a bajar las muestras de la camioneta y las llevamos hasta un granero que estaba detrás de la casa principal. El granero era enorme, mucho más grande de lo que se veía desde afuera. Adentro había herramientas viejas, sacos de semillas y varios tanques de agua. ¿Vive aquí solo, don Esteban?, le pregunté mientras acomodábamos las cajas. Ahora sí, respondió sin mirarme. Antes vivía aquí con mi hermana, pero ella tuvo que irse. ¿Se mudó a otro lugar? Algo así. Su voz sonó muy triste. ¿Le interesa quedarse a cenar? Se está haciendo muy tarde para que regrese a la ciudad, y el camino de noche puede ser peligroso. La verdad es que tenía hambre y estaba cansado del viaje. Además, la idea de manejar por esos caminos oscuros no me gustaba nada. Acepté su invitación y me quedé. La casa por dentro era aún más extraña que por fuera. Los muebles eran muy antiguos y estaban cubiertos de polvo. Las paredes tenían muchas fotografías, pero todas estaban volteadas hacia abajo. Cuando le pregunté por qué, don Esteban solo dijo que le gustaba más así. Durante la cena, que consistió en frijoles, tortillas y carne seca, traté de hacer conversación, pero él respondía muy poco. Se la pasaba mirando hacia la ventana de la cocina como si esperara ver algo afuera. ¿Hay algún problema, don Esteban?, le pregunté después de varios minutos de silencio. No, no es nada, respondió rápidamente. Es solo que a veces siento que alguien nos está observando. Miré hacia la ventana, pero solo vi oscuridad. Los árboles secos se movían un poco con el viento.
creando sombras extrañas. ¿Hay otros ranchos cerca? El más cercano está a 20 kilómetros. Por eso me extraña tanto cuando siento que hay alguien afuera. Terminamos de cenar en silencio. Don Esteban me mostró un cuarto donde podía pasar la noche. Era pequeño pero limpio, con una cama sencilla y una ventana que daba hacia el patio trasero. Trate de no salir de noche, me dijo antes de irse. Y si escucha ruidos extraños, no haga caso. A veces el viento hace que las cosas suenen raras. Me quedé solo en el cuarto pero no tenía sueño. Prendí la lámpara que estaba en la mesa de noche y saqué mi teléfono para ver si tenía señal. No había ni una sola barra. Estaba completamente incomunicado. Alrededor de las 10 de la noche empecé a escuchar ruidos afuera. Al principio pensé que era el viento, como había dicho don Esteban, pero después me di cuenta de que sonaba más bien como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. Pasos lentos y pesados que se acercaban y se alejaban. Me levanté con cuidado y me asomé por la ventana. No podía ver nada claramente porque estaba muy oscuro, pero había algo que se movía entre los árboles. Una sombra que parecía ir de un lugar a otro, como si estuviera buscando algo. Los pasos se detuvieron justo debajo de mi ventana. Por varios minutos no se escuchó nada. Después, muy despacio, comenzó un sonido que me heló la sangre. Era como un gemido muy bajo, casi como un susurro, pero lleno de dolor y tristeza. El sonido duró toda la noche. A veces se escuchaba más fuerte, a veces casi desaparecía, pero nunca se detuvo completamente. No pude dormir ni un minuto. Me quedé sentado en la cama, esperando que llegara la mañana. Cuando por fin salió el sol, los ruidos se detuvieron por completo. Era como si lo que fuera que estaba afuera solo pudiera existir en la oscuridad. Salí del cuarto con las piernas temblorosas y encontré a don Esteban preparando café en la cocina. ¿Durmió bien?, me preguntó, pero su cara me decía que él sabía perfectamente que no había dormido nada. Escuché ruidos toda la noche, le dije directamente, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. Don Esteban dejó la taza sobre la mesa y se quedó callado por un largo rato. Después suspiró y se sentó frente a mí. Le voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie más, comenzó con voz muy baja. Pero primero tiene que prometerme que no me va a tomar por loco. Asentí con la cabeza, aunque por dentro ya empezaba a sentir que algo muy malo iba a salir de su boca. Mi hermana Elena no se mudó a otro lugar, como le dije ayer. Ella desapareció hace 6 meses. Una mañana simplemente ya no estaba. Su cama estaba deshecha, como si hubiera dormido ahí, pero ella había desaparecido. ¿Llamó a la policía? Sí. Vinieron 2 veces. Revisaron toda la casa y los alrededores. No encontraron nada, ni rastro de ella, ni señales de que alguien hubiera entrado a la casa. Simplemente se esfumó. Don Esteban se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio trasero. Desde ahí se podían ver mejor los árboles secos. ¿Ve esos árboles?, me preguntó señalando hacia afuera. Antes estaban llenos de vida. Elena los cuidaba todos los días. Eran su orgullo. Naranjos, limoneros, aguacates. Este patio era como un pequeño paraíso. ¿Qué les pasó? Se secaron la misma noche que Elena desapareció. Al día siguiente, cuando salí a buscarla, todos los árboles estaban así, secos y negros, como si algo hubiera chupado toda la vida de ellos. Un escalofrío me recorrió la espalda. La historia no tenía sentido, pero la forma en que don Esteban la contaba me hacía creer que decía la verdad. Desde entonces, todas las noches escucho los mismos ruidos que usted escuchó anoche. Pasos alrededor de la casa, gemidos, susurros. A veces hasta escucho la voz de Elena llamándome. ¿Por qué no se ha ido de aquí? ¿A dónde voy a ir? Este rancho es todo lo que tengo. Además, hizo una pausa larga. Siento que si me voy nunca voy a saber qué le pasó a mi hermana. Terminamos el desayuno sin hablar más. Yo estaba ansioso por irme, pero también sentía curiosidad por saber más sobre lo que había pasado en ese lugar. Don Esteban me llevó al granero para mostrarme exactamente qué tipo de sistema de riego necesitaba. Mientras caminábamos hacia allá, noté algo extraño en el suelo. Había marcas en la tierra como si algo pesado hubiera sido arrastrado desde la casa hasta el granero. Las marcas se veían viejas,
pero aún se podían distinguir claramente. ¿Qué son esas marcas?, le pregunté. Don Esteban miró hacia donde yo señalaba, y su cara se puso muy pálida. No sé, respondió rápidamente. Probablemente yo arrastré alguna herramienta pesada y se me olvidó. Pero algo en su voz me decía que no era cierto. Dentro del granero, mientras me explicaba qué tipo de cultivos quería plantar, seguí notando cosas extrañas. Había una esquina donde las herramientas estaban acomodadas de una manera muy rara, como si hubieran tratado de ocultar algo. También había manchas oscuras en el suelo de tierra que se veían diferentes al resto. «Don Esteban», le dije cuando terminó de explicarme, «¿está seguro de que no sabe qué le pasó a su hermana?». Me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. Lo que le voy a decir ahora suena como locura, pero es la verdad. Elena no desapareció sola. Alguien se la llevó. Alguien que conocía este lugar muy bien. ¿Quién? Una mujer muy vieja que vivía en una casita al otro lado del río, como a 2 kilómetros de aquí. La gente del pueblo la conocía como Doña Remedios, pero todos sabían que era diferente a las demás personas. ¿Diferente cómo? Sabía cosas que no debería saber. Podía predecir cuándo alguien se iba a enfermar, cuándo iba a llover, cuándo las cosechas iban a fallar. Algunos decían que era curandera, otros que era. Se detuvo y miró hacia todos lados, como si tuviera miedo de que alguien lo estuviera escuchando. ¿Qué era qué? Bruja. Susurró la palabra tan bajo que apenas la pude escuchar. En ese momento sentí que la temperatura del granero bajó varios grados. Era mediodía y hacía sol afuera, pero adentro de repente hacía mucho frío. Elena empezó a ir a visitarla unas semanas antes de desaparecer, continuó don Esteban. Decía que doña Remedios le estaba enseñando cosas sobre plantas y hierbas. Yo le dije que mejor no fuera, pero Elena era muy terca. ¿Y qué pasó con esa señora? Nadie la ha visto desde la noche que Elena desapareció. Su casita está abandonada, pero... Se acercó más a mí y bajó aún más la voz. Por las noches se ve luz en las ventanas. ¿Ha ido a revisar? ¿Está loco? Por nada del mundo me acerco a ese lugar. Salimos del granero y regresamos a la casa. Ya eran casi las 2 de la tarde y yo necesitaba tomar una decisión. Una parte de mí quería salir corriendo de ahí e irme directo a casa. Pero otra parte, la más curiosa, quería saber más sobre esa tal doña Remedios y su casita. ¿Dónde queda exactamente la casa de esa señora?, le pregunté. Don Esteban me miró como si acabara de decir la mayor locura del mundo. No me diga que está pensando en ir ahí. Solo quiero saber dónde está. Mire, Carlos, usted parece buena persona. Váyase ahora mismo de aquí y olvídese de todo lo que le conté. Este lugar está maldito y esa mujer es el diablo mismo. Pero mientras más me decía que no fuera, más curiosidad me daba. Le pedí que me dijera cómo llegar y después de mucho insistir, finalmente accedió. Siga el río hacia el sur como 1,5 kilómetros. Va a haber un camino de tierra que se desvía hacia la izquierda. Siga ese camino otros 500 metros y va a llegar a la casita. Pero por favor, no diga que yo le dije cómo llegar. Me subí a mi camioneta con la excusa de que iba a revisar algo del equipo, pero en realidad tenía la intención de ir a buscar la casa de doña Remedios. Quería ver con mis propios ojos si era cierto que había luz en las ventanas. El camino junto al río era estrecho y lleno de piedras. Mi camioneta brincaba tanto que pensé que se iba a descomponer. Después de manejar muy despacio durante 20 minutos, vi el desvío del que don Esteban me había hablado. El camino de tierra era aún peor. Estaba lleno de hoyos y ramas caídas. Conforme me acercaba, el ambiente se volvía más y más extraño. Los pocos árboles que había estaban torcidos y parecían enfermos. No se escuchaba ni un solo pájaro, ni siquiera insectos. Era como si la vida hubiera huido de ese lugar. Al final del camino apareció la casita. Era pequeña y vieja, con paredes de adobe y techo de lámina. Tenía 2 ventanas pequeñas y una puerta de madera que se veía muy deteriorada. Todo el lugar estaba rodeado de plantas secas y hierbas muertas. Pero lo más extraño de todo era que, aunque era pleno día y hacía sol, alrededor de la casita había como una sombra permanente. Era como si una nube estuviera siempre encima de ella, bloqueando la luz del sol.
Bajé de la camioneta y caminé despacio hacia la casa. No se escuchaba nada, pero tenía la sensación de que alguien me estaba observando desde adentro. Las ventanas estaban muy sucias y no se podía ver a través de ellas. Cuando llegué a la puerta noté que estaba un poco abierta. Se movía levemente con el viento, haciendo un sonido muy molesto. Me acerqué más y traté de ver hacia adentro. Lo que vi me dejó helado. Adentro de la casita había velas encendidas por todos lados. Decenas de velas que iluminaban una habitación llena de frascos, hierbas colgando del techo y dibujos extraños en las paredes. Pero lo que más me impactó fue que en el centro de la habitación había una mesa larga, y sobre esa mesa había algo que parecía la forma de una persona cubierta con una sábana blanca. Mi primera reacción fue salir corriendo de ahí, pero algo me mantuvo paralizado. Era como si mis piernas no me obedecieran. Me quedé ahí parado, mirando esa forma bajo la sábana, tratando de entender qué era lo que estaba viendo. Entonces escuché una voz detrás de mí. «¿Buscas a alguien, hijo?» Me volteé tan rápido que casi me caigo. Ahí estaba una mujer muy, muy vieja. Tenía el cabello blanco y largo, la piel arrugada como una pasa, y unos ojos que brillaban de una manera que me puso los nervios de punta. Estaba vestida con un vestido negro muy largo, y llevaba un bastón de madera en la mano. Yo me perdí, logré decir con voz temblorosa. Estaba buscando el camino de regreso al rancho de don Esteban. La anciana sonrió, pero su sonrisa no tenía nada de amigable. Era fría y calculadora, como la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes. «Ah, don Esteban, mi querido vecino, ¿cómo está él?» «Bien», respondí tratando de mantener la calma. «¿Usted es doña Remedios?» «Ese es uno de mis nombres», dijo acercándose más a mí. Con cada paso que daba sentía que el aire se volvía más pesado y difícil de respirar. «Dime, ¿él te habló de su hermana Elena?» Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Cómo sabía ella que don Esteban me había hablado de Elena? Solo me contó que desapareció hace unos meses. «Desapareció», repitió la anciana, y se rió de una manera que me heló la sangre. Qué manera tan curiosa de decirlo. «¿Qué quiere decir?» En lugar de responder, se acercó a la mesa que estaba en el centro de la habitación y puso su mano arrugada sobre la sábana blanca. «¿Quieres conocer a Elena?», me preguntó con esa sonrisa horrible. «No, gracias, mejor me voy ya». Traté de caminar hacia atrás, pero descubrí que no podía mover los pies. Era como si estuvieran pegados al suelo. Miré hacia abajo y vi que de la tierra estaban saliendo unas raíces muy delgadas que se habían enrollado alrededor de mis tobillos. «Todavía no te puedes ir», dijo doña Remedios. «Primero tienes que ver lo que le hice a la querida Elena». Con un movimiento rápido jaló la sábana y la quitó de la mesa. Lo que vi debajo me hizo gritar de terror. Era Elena, pero no estaba como debería estar una persona normal. Su piel se veía gris y arrugada, como si fuera muy, muy vieja. Sus ojos estaban abiertos pero completamente blancos, sin pupilas. Tenía la boca abierta en una expresión de dolor terrible, y de sus brazos y piernas salían raíces y ramas pequeñas, como si estuviera convirtiéndose en un árbol. «Hermosa, ¿verdad?», dijo la anciana tocando el rostro de Elena con cariño. Me tomó semanas lograr que la transformación fuera perfecta. ¿Qué le hizo?», logré decir entre el terror y las náuseas. «Le di una nueva vida, una vida eterna como parte de mi jardín. Ella quería aprender sobre plantas y hierbas, así que la convertí en una». Las raíces alrededor de mis pies se apretaron más. Ahora podía sentir cómo subían por mis piernas, buscando algo en mi cuerpo. Elena me contó que su hermano tenía un rancho hermoso con muchos árboles frutales. Yo necesitaba un lugar nuevo para expandir mi jardín, y su rancho me pareció perfecto. Entonces entendí todo. Los árboles secos en el rancho de don Esteban no habían perdido la vida por casualidad. Doña Remedios los había usado de alguna manera para su magia oscura. «Por eso los árboles se secaron», dije. «Exactamente. Chupé toda su energía vital para alimentar mis plantas especiales, pero no fue suficiente. Necesitaba algo más fuerte, más humano. Por eso se llevó a Elena. Elena vino sola, igual que tú viniste solo hoy. Las raíces ya habían llegado a mi cintura,
Podía sentir cómo empezaban a perforar mi ropa y después mi piel. Era un dolor muy extraño, como si miles de agujas pequeñas me estuvieran picando al mismo tiempo. No se preocupe por don Esteban, continuó la bruja. Él va a tener compañía muy pronto. Cuando termine contigo iré por él. Así podrán estar juntos los tres para siempre en mi jardín. Traté de mover las manos para arrancarme las raíces, pero descubrí que ellas también estaban amarradas. Unas enredaderas habían salido de las paredes y me tenían completamente atrapado. ¿Por qué hace esto?, le grité. Porque puedo, respondió simplemente. Durante muchos años la gente me buscaba solo cuando necesitaba mis remedios y curas, pero nadie se quedaba conmigo, nadie me hacía compañía. Ahora tengo una forma de asegurarme de que las personas se queden conmigo para siempre. El dolor en mi cuerpo se estaba volviendo insoportable. Sentía como si algo estuviera creciendo dentro de mí, empujando contra mis órganos y mis huesos. Mis manos empezaron a cambiar de color, volviéndose verdes y ásperas como la corteza de un árbol. Al principio duele, me dijo doña Remedios con falsa compasión, pero después se vuelve muy tranquilo. Elena ya no siente nada, solo existe como parte de mi jardín eterno. Miré hacia Elena y vi que sus ojos blancos se movían ligeramente. Todavía estaba consciente de lo que pasaba a su alrededor, pero no podía moverse ni hablar. Estaba atrapada en su propio cuerpo transformado. Las raíces llegaron a mi pecho y empezaron a envolverse alrededor de mi corazón. Cada latido se volvía más difícil, más lento. Mi visión comenzó a volverse borrosa. Don Esteban va a buscarme cuando no regrese, logré decir con las últimas fuerzas que me quedaban. Oh, no se preocupe por eso. Yo me voy a encargar de que él venga hasta acá por su propia voluntad. ¿Cómo? Esta noche va a escuchar su voz llamándolo desde el río. No va a poder resistirse. Va a venir corriendo a buscarla, igual que usted vino a buscar respuestas. Entonces supe que todo había sido planeado desde el principio. Doña Remedios había esperado que don Esteban le contara a alguien sobre la desaparición de Elena. Sabía que tarde o temprano aparecería alguien con suficiente curiosidad para ir a buscarla. Usted hizo que él me invitara a quedarme en el rancho, dije mientras sentía que mi voz se volvía más débil. Yo planté la idea en su mente. Los ruidos que escuchó anoche, la historia que él le contó, todo fue para asegurarme de que usted sintiera curiosidad. Mi cuerpo ya no me respondía. Las raíces habían tomado control completo de mi sistema nervioso. Podía ver cómo mis brazos se estaban alargando y mis dedos se convertían en ramas pequeñas con hojas verdes. Bienvenido a mi jardín eterno. Fueron las últimas palabras que escuché antes de que mi mente humana empezara a desaparecer, pero no perdí la conciencia completamente. Como Elena, quedé atrapado dentro de mi nueva forma vegetal. Podía ver y escuchar todo lo que pasaba a mi alrededor, pero no podía mover ni una sola parte de mi cuerpo. Doña Remedios me movió hasta ponerme al lado de Elena sobre la mesa. Ahora éramos dos plantas humanoides en su colección macabra. Perfecto, dijo admirando su trabajo. Ahora es hora de ir por don Esteban. La vi salir de la casita y cerrar la puerta con llave. Elena y yo nos quedamos solos en la oscuridad, iluminados solo por las velas que nunca se apagaban. Traté de comunicarme con Elena de alguna manera, pero era imposible. Los dos estábamos atrapados en nuestros propios cuerpos transformados, conscientes, pero completamente indefensos. Después de lo que parecieron horas, escuchamos el sonido de una camioneta acercándose a la casa. Don Esteban había llegado, tal como la bruja había predicho. Escuché sus pasos corriendo hacia la casita y su voz gritando el nombre de Elena una y otra vez. Pobrecito, pensó que había venido a rescatar a su hermana. No tenía idea de que estaba corriendo directamente hacia la misma trampa en la que Elena y yo habíamos caído. «Elena, Elena, ¿estás ahí?», gritaba desde afuera. «Escuché tu voz junto al río, vine tan rápido como pude». La puerta se abrió de golpe y don Esteban entró corriendo. Se detuvo en seco cuando vio la escena. Las velas encendidas, los frascos extraños, y nosotros dos sobre la mesa convertidos en esas cosas horribles que ya no éramos humanos ni plantas completamente. «Dios mío», susurró con la voz quebrada. «¿Qué les hizo?». Se acercó a Elena y tocó su rostro gris con mucho cuidado.
Pude ver las lágrimas corriendo por sus mejillas cuando se dio cuenta de que su hermana todavía tenía los ojos conscientes, pero no podía responderle. «Elena, hermana, ¿me puedes escuchar?», le preguntó. En ese momento, doña Remedios apareció detrás de él como si hubiera salido de la nada. «Qué emotivo reencuentro», dijo con esa voz que me daba escalofríos incluso en mi estado vegetal. Don Esteban se volteó y la vio. Su cara cambió de tristeza a terror puro. «Usted», logró decir, «usted se llevó a mi hermana. Ella vino por su propia voluntad, igual que tú vienes ahora». «¿Dónde está Carlos? Su camioneta está afuera, pero conoce a tu nueva forma de vida», dijo la bruja señalando hacia mí. Don Esteban me miró y por un momento no entendió qué era lo que estaba viendo. Después, poco a poco, se dio cuenta de que esa cosa verde y retorcida que estaba sobre la mesa había sido una persona. «No», murmuró. «No puede ser». «Oh, sí que puede ser. Y ahora te toca a ti completar mi pequeña familia de jardín». Las mismas raíces que me habían atrapado a mí empezaron a salir del suelo alrededor de los pies de don Esteban. Pero él era más rápido que yo. Había estado viviendo con el terror durante meses y tenía los reflejos más agudos. Logró esquivar las primeras raíces y corrió hacia la puerta. Pero doña Remedios levantó su bastón y murmuró unas palabras en un idioma que no reconocí. La puerta se cerró sola y se escuchó el sonido de muchos candados poniéndose desde afuera. «No hay escape, querido Esteban. Este es tu destino». Más raíces empezaron a salir de todas las paredes. Don Esteban luchó como pudo, pero era imposible. En pocos minutos estaba completamente enredado, igual que me había pasado a mí. «Por favor», le rogó a la bruja mientras las raíces subían por su cuerpo. «Déjeme ir. Haré lo que sea. Lo que quiero es que te quedes aquí conmigo para siempre, igual que tu hermana y tu amigo Carlos». Pude ver el terror en los ojos de don Esteban cuando se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer para salvarse. Las raíces llegaron a su pecho y comenzó la transformación. Sus gritos de dolor duraron toda la noche. Para la mañana siguiente, don Esteban se había unido a Elena y a mí en la mesa de la bruja. Ahora éramos 3 formas retorcidas y vegetales, conscientes pero completamente inmóviles. Doña Remedios nos admiró durante mucho tiempo, sonriendo con satisfacción. «Perfecto», dijo finalmente. «Mi jardín está completo por ahora». Nos llevó a los 3 hasta el patio de atrás de su casita y nos plantó en la tierra. Elena quedó en el centro, don Esteban a su derecha y yo a su izquierda. «Aquí van a estar muy cómodos», nos dijo como si fuéramos plantas normales. «Van a recibir agua y sol todos los días. Y lo mejor de todo es que nunca van a estar solos. Siempre van a tener compañía». Los días comenzaron a pasar lentamente. Durante el día podíamos ver todo lo que pasaba alrededor nuestro, pero no podíamos comunicarnos de ninguna manera. Por las noches escuchábamos a doña Remedios moverse por la casa, preparando sus pociones y hechizos. A veces venían animales pequeños que trataban de hacer nidos en nuestras ramas. Era una sensación muy extraña sentir a las ardillas y los pájaros caminar sobre lo que antes había sido mi cuerpo. Después de algunas semanas, empezamos a darnos cuenta de que nuestra transformación no se había detenido. Cada día estábamos un poco menos humanos y un poco más vegetales. Nuestros pensamientos se volvían más lentos y confusos. Elena fue la primera en perder completamente la conciencia humana. Un día simplemente dejó de tener esa mirada de terror en sus ojos blancos. Se había convertido completamente en planta. Don Esteban duró un poco más, pero después de un mes también se rindió. Pude ver el momento exacto en que su mente humana se apagó para siempre. Yo he durado más tiempo, pero siento que cada día estoy más cerca de perder lo que queda de mi humanidad. Mis pensamientos ya no son claros como antes. A veces se me olvida quién era o cómo llegué aquí. Doña Remedios parece satisfecha con su jardín. Todos los días viene a regarnos y a hablar con nosotros como si fuéramos sus hijos. Nos cuenta sobre sus planes para conseguir más personas para su colección. Pronto van a tener más compañía, nos dice. Ya tengo planeado quién va a ser el próximo. Por las noches, cuando está muy tranquilo, todavía puedo escuchar los ruidos que venían del rancho de don Esteban. Pero ahora sé que no son fantasmas o espíritus. Son otros viajeros perdidos que escuchan las voces que doña Remedios pone en sus mentes
llamándolos para que vengan hasta acá. Cada vez que escucho una camioneta acercándose por el camino de tierra, sé que una nueva víctima está llegando, y no hay nada que pueda hacer para advertirles. Hoy escuché que alguien más está preguntando en el pueblo sobre el rancho abandonado de Don Esteban. Doña Remedios está muy emocionada. Dice que pronto tendremos un nuevo hermano en el jardín. Mientras escribo esto en mi mente, siento que es una de las últimas veces que voy a poder formar pensamientos humanos coherentes. Mañana probablemente ya no recuerde mi nombre, ni de dónde vengo, ni cómo era mi vida antes. Pero quiero que alguien sepa la verdad. Quiero que alguien sepa que Carlos Mendoza Ramírez de Guadalajara no desapareció por su propia voluntad, que Elena y Don Esteban tampoco se fueron a otro lugar. Estamos aquí, en el jardín de Doña Remedios, convertidos en cosas que ya no son humanas pero tampoco están muertas. Conscientes pero sin poder movernos, vivos pero sin esperanza de escape. Si alguien llega a leer esto, por favor no vengan a buscarnos. No traten de ser héroes. Solo aléjense de este lugar y olvídense de que existimos, porque si vienen, van a terminar igual que nosotros, plantados en la tierra para la eternidad, con la mente atrapada en un cuerpo que ya no les pertenece, viendo cómo otras personas llegan a sufrir el mismo destino horrible. Y Doña Remedios seguirá creciendo su jardín de almas perdidas, una víctima a la vez para siempre. La oscuridad se está acercando a mi mente. Pronto seré solo otra planta en el jardín de la bruja. Y no hay nada que nadie pueda hacer para salvarnos. A veces pienso que hay cosas en este mundo que no deberíamos conocer. Cosas que han estado ahí desde siempre, esperando en silencio, observándonos desde las sombras. Mi abuelo solía decir que la tierra tiene memoria, que guarda secretos que es mejor no despertar. Yo creía que eran solo cuentos de viejos, historias para asustar a los niños, pero después de lo que viví, ya no estoy tan seguro. Me llamo Roberto Hernández Vázquez, tengo 32 años y soy de San Miguel de los Remedios, un pueblito perdido en el estado de Hidalgo. Toda mi vida he trabajado la tierra, igual que mi papá y mi abuelo antes que él. Tengo una milpa de 3 hectáreas que heredé cuando murió mi padre, hace 5 años. Es una tierra buena, fértil, que siempre ha dado maíz abundante y mazorcas grandes como puños, pero hace 6 meses empezaron a pasar cosas raras. Todo comenzó una madrugada de marzo, cuando fui a revisar los surcos porque había llovido mucho la noche anterior. El barro estaba fresco y pegajoso bajo mis botas, y el aire olía a tierra mojada y hierba tierna. Era muy temprano, apenas si empezaba a clarear el cielo, y una neblina espesa cubría toda la milpa como un manto gris. Caminaba entre las plantas jóvenes de maíz que apenas me llegaban a la rodilla, cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. En el suelo, marcadas perfectamente en el lodo, había huellas, pero no eran huellas normales, no eran de persona ni de animal conocido. Eran como de pies humanos pero mucho más grandes, casi del doble de tamaño que los míos. Y lo más extraño era que tenían 6 dedos en cada pie, perfectamente marcados en el barro. Las huellas formaban un sendero que iba desde el borde de la milpa hasta el centro, donde tengo un pozo viejo que hace años dejó de dar agua. Me acerqué siguiendo las marcas, con el corazón latiéndome cada vez más fuerte. Las huellas eran profundas, como si lo que las hubiera hecho pesara mucho más que una persona normal. Y entre ellas había algo más, una sustancia viscosa y brillante, como baba, pero de color verde oscuro, casi negro. Llegué hasta el pozo y me asomé adentro. La oscuridad era total, pero había un olor que nunca había sentido antes. Era como a tierra podrida mezclada con algo dulzón y desagradable, como fruta pasada. El olor era tan fuerte que me dieron náuseas y tuve que alejarme. Durante todo ese día no pude quitarme de la cabeza lo que había visto. Le conté a mi esposa Carmen, pero ella me dijo que seguramente había sido algún animal, tal vez un jabalí grande o algo así. Pero yo sabía que ningún animal de por aquí deja huellas como esas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama, mirando por la ventana hacia la milpa, que se veía como una mancha oscura bajo la luna. Carmen dormía profundamente a mi lado,
pero yo no podía cerrar los ojos. Tenía la sensación de que algo me estaba observando desde afuera. Como a las 3 de la mañana, escuché un ruido. Era como un arrastre, como si alguien muy pesado estuviera caminando despacio entre las plantas. El sonido venía directo de la milpa y se movía lentamente de un lado a otro, como si estuviera buscando algo. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la ventana. La luna estaba casi llena y daba suficiente luz para ver las siluetas de las plantas de maíz meciéndose suavemente con la brisa. Pero había algo más. Entre los surcos se movía una sombra grande, más alta que las plantas, que iba de un lado para otro con movimientos lentos y extraños. No podía ver bien qué era, porque la distancia era mucha y las sombras lo ocultaban. Pero definitivamente era algo grande, algo que no debería estar ahí. La sombra se detuvo justo frente a mi casa, como si supiera que la estaba observando. Por un momento, juro que vi 2 puntos brillantes como ojos que me miraban directamente. Me quedé paralizado, sin atreverme a moverme ni a respirar. La cosa se quedó ahí parada durante lo que me pareció una eternidad, observándome. Luego, lentamente, se dio la vuelta y se alejó hacia el fondo de la milpa, donde está el pozo viejo. Al día siguiente, muy temprano, volví a salir a revisar. Esta vez llevé mi machete y una lámpara de mano, aunque ya había suficiente luz del sol. Las huellas estaban ahí otra vez, frescas en la tierra suave. Pero ahora había más cosas extrañas. Varias plantas de maíz estaban dobladas hacia el suelo, como si algo muy pesado hubiera caminado sobre ellas. Pero no estaban rotas ni cortadas, sino dobladas de una manera rara, como si hubieran sido presionadas desde arriba con mucha fuerza. Y alrededor del pozo la hierba estaba completamente seca y amarilla, como si algo hubiera chupado toda la vida del suelo. Me acerqué al pozo otra vez, tapándome la nariz por el olor terrible que salía de adentro. Esta vez llevé la lámpara y la encendí para alumbrar hacia el fondo. Lo que vi me hizo retroceder de un salto. En el fondo del pozo, que debía tener unos 8 metros de profundidad, había algo que se movía. Era como una masa viscosa y brillante, de color verde negruzco, que parecía pulsar como si estuviera viva. Y de vez en cuando, salían de ella como tentáculos o brazos que se estiraban hacia arriba, como tratando de alcanzar la superficie. Corrí de vuelta a la casa, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Carmen estaba preparando el desayuno y me vio llegar corriendo y sudando. «Roberto, ¿qué te pasa? Estás muy pálido», me dijo mientras me servía café en una taza de barro. Le conté lo que había visto en el pozo, pero ella negó con la cabeza y me dijo que seguramente eran reflejos del agua estancada, que mi imaginación me estaba jugando trucos por tanto pensar en las huellas raras. Pero yo sabía lo que había visto. Y lo peor es que durante los días siguientes las cosas empeoraron mucho más. Las plantas de maíz empezaron a crecer de manera extraña. En vez de crecer derechas hacia el cielo como siempre habían hecho, algunas comenzaron a doblarse y retorcerse, formando figuras raras que parecían símbolos o dibujos que no entendía. Era como si algo invisible las estuviera moldeando desde adentro, forzándolas a tomar formas que no eran naturales. Y por las noches, los ruidos se volvieron más frecuentes y más fuertes. Ya no era solo el sonido de pasos arrastrándose entre los surcos. Ahora, había como gemidos, sonidos bajos y profundos que parecían salir del mismo suelo. Carmen también empezó a escucharlos, y por las mañanas me decía que había soñado cosas horribles, con criaturas que la perseguían entre plantas gigantes de maíz que la querían atrapar. Una noche, hace como 4 meses, el sonido fue tan fuerte que despertó a todo el pueblo. Era como un grito, pero no de persona ni de animal conocido. Era un sonido que te helaba la sangre, que te hacía sentir como si algo muy malo estuviera a punto de pasar. Salí de la casa con la escopeta de mi papá, aunque sabía que las balas no iban a servir contra lo que fuera que estaba ahí afuera. La milpa estaba iluminada por una luz extraña, verdosa, que parecía salir del mismo suelo. Las plantas de maíz se mecían aunque no había nada de viento, y todas se movían hacia el mismo lado, hacia el pozo viejo. Era como si algo las estuviera jalando con hilos invisibles,
como si fueran marionetas. Me acerqué despacio, con la escopeta lista y el corazón en la garganta. La luz era más fuerte cerca del pozo, y pude ver que salía de adentro, como si en el fondo hubiera una lámpara gigante de color verde. Pero cuando llegué al borde y me asomé, lo que vi me dejó sin habla. La cosa viscosa que había visto antes ya no estaba en el fondo. Ahora había salido, y se extendía por las paredes del pozo como una red de venas pulsantes. Los tentáculos habían crecido y llegaban hasta la superficie, donde se extendían bajo la tierra en todas direcciones, como raíces podridas. Y en el centro de esa masa horrible, había algo que parecía un ojo gigante del tamaño de una pelota de fútbol, que me miraba directamente. La pupila era negra como el carbón, pero alrededor tenía colores que cambiaban constantemente: verdes, morados, amarillos, colores que dolían al mirarlos. El ojo parpadeó, y cuando lo hizo, sentí como si algo frío me hubiera tocado el cerebro desde adentro. De repente tuve visiones, imágenes que aparecían en mi mente sin que yo quisiera. Vi la milpa hace muchos años, cuando era solo un terreno baldío. Vi cosas enterradas ahí abajo, cosas que habían estado dormidas durante siglos, esperando que alguien las despertara. Vi a mi abuelo cuando era joven, cavando en ese mismo lugar, encontrando algo que no debió haber encontrado. Lo vi sellarlo con piedras y tierra, rezando para que nunca volviera a salir. Pero las lluvias de este año habían sido muy fuertes, y el agua había filtrado hasta el fondo, despertando lo que había estado dormido. La criatura me habló sin mover la boca, sin hacer sonido. Las palabras aparecían directamente en mi mente, como si alguien las hubiera escrito con fuego en mis pensamientos. Me dijo que tenía hambre, que había esperado mucho tiempo, que necesitaba alimentarse para poder crecer y extenderse. Me dijo que las plantas de maíz eran solo el comienzo, que pronto tomaría control de todo el pueblo, de todas las personas, que yo había sido elegido para ser su primer ayudante, su primer siervo, que si cooperaba, me daría poder sobre los demás. Pero si me resistía, haría que mi familia sufriera de maneras que no podía imaginar. Traté de alejarme del pozo, de correr, pero mis piernas no me obedecían. Era como si raíces invisibles me hubieran crecido de los pies y me tuvieran clavado al suelo. El ojo me seguía mirando, y sentía como si algo viscoso estuviera entrando en mi mente, explorando mis pensamientos, aprendiendo sobre mi vida. Vi a Carmen durmiendo en la casa, pero en la visión había tentáculos verdes que se arrastraban por debajo de su cama, esperando el momento perfecto para envolverla. Vi a mis vecinos caminando por el pueblo como siempre, pero con ojos vacíos y expresiones perdidas, como si ya no fueran ellos mismos. La cosa me mostró cómo sería el futuro si la dejaba crecer. El pueblo entero convertido en un jardín de plantas retorcidas y extrañas, con las personas atrapadas entre las raíces, alimentando con su vida a la criatura. Los niños jugando entre tentáculos que salían del suelo, riéndose con voces que no sonaban humanas. Logré encontrar fuerzas para cerrar los ojos y apartarme del borde del pozo. Corrí de vuelta a la casa, tambaleándome como borracho, con la cabeza llena de voces que susurraban cosas horribles. Carmen me esperaba despierta, llorando, porque había tenido pesadillas terribles toda la noche. Al día siguiente decidí ir a hablar con el padre Miguel, el sacerdote del pueblo. Es un hombre mayor, que conocía bien a mi abuelo y que siempre había sabido más de lo que decía sobre las cosas extrañas que pasaban por aquí. Cuando le conté todo, no se sorprendió para nada. Solo suspiró profundo y me miró con ojos muy tristes. Roberto, me dijo mientras se quitaba los lentes para limpiarlos con manos temblorosas. Tu abuelo vino a verme hace muchos años, cuando tú eras apenas un niño. Me contó exactamente lo mismo que tú me estás contando ahora. Me explicó que cuando era joven, mi abuelo había encontrado esa cosa mientras cavaba un pozo nuevo para el ganado. Al principio pensó que era solo lodo raro, pero cuando lo tocó con una vara, el lodo se movió y se pegó a la madera, trepando por ella como si estuviera vivo. Mi abuelo se asustó tanto que tiró la vara y corrió, pero por la noche empezó a tener los mismos sueños que yo había tenido. La criatura le habló igual que a mí. Le prometió poder y riquezas a cambio de su servicio.
Pero mi abuelo era un hombre muy religioso, y en vez de escucharla, decidió enterrarla con piedras benditas y tierra de camposanto. El padre Miguel lo ayudó en secreto, y entre los dos lograron contener la cosa durante más de 30 años. Pero ahora ha vuelto a despertar, me dijo el sacerdote, y está más fuerte que antes. Las lluvias han debilitado el sello que pusimos, y tu trabajo en la milpa ha removido demasiada tierra. La cosa se ha alimentado de las raíces y los gusanos durante todos estos años, creciendo lentamente en la oscuridad. Le pregunté qué podíamos hacer, si había alguna manera de detenerla. El padre Miguel me miró fijamente y me dijo algo que me heló la sangre, que ya era muy tarde, que la cosa había crecido demasiado y se había extendido por toda la zona, que lo único que podíamos hacer era tratar de escapar antes de que nos atrapara completamente. Pero cuando llegué a casa esa tarde, me di cuenta de que escapar ya no era posible. Carmen estaba en la cocina, preparando tortillas como siempre, pero había algo diferente en ella. Sus movimientos eran más lentos, más mecánicos, como si estuviera pensando en otras cosas mientras trabajaba, y sus ojos, cuando me miró, tenían una expresión vacía que nunca había visto antes. «Roberto», me dijo con una voz que sonaba como la suya pero más plana, sin emociones, «¿por qué no vas a revisar la milpa? Las plantas necesitan cuidado». No era normal que ella me dijera eso. Carmen siempre había tenido miedo de la milpa, especialmente después de todo lo que había pasado. Pero ahora me hablaba como si fuera la cosa más natural del mundo, como si quisiera que fuera allá. Me acerqué a ella y la miré a los ojos. Por un segundo vi un destello de la Carmen de siempre, como si estuviera tratando de decirme algo, de advertirme. Pero luego sus ojos se volvieron completamente negros, como pozos sin fondo, y sonrió con una sonrisa que no era suya. «Las plantas te están esperando, Roberto», me dijo con esa voz extraña. «Han crecido mucho y necesitan que las veas. Necesitan que te unas a ellas». Salí corriendo de la casa con las piernas temblándome y el corazón latiéndome como loco. Pero cuando llegué a la calle, vi que no era el único que tenía problemas. Mis vecinos estaban parados en sus patios, todos mirando hacia la misma dirección, hacia mi milpa, y todos tenían la misma expresión vacía, la misma sonrisa que no era suya. Don Aurelio, que vive en la casa de al lado, me vio pasar corriendo y me gritó: «Roberto, ven acá, tenemos que hablar de las plantas. Son muy bonitas, ¿verdad? Muy verdes y jugosas». Pero su voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos, y cuando me volteé a verlo, sus ojos también eran completamente negros. Corrí hacia la iglesia, pensando que tal vez el padre Miguel podría hacer algo, pero cuando llegué encontré la puerta cerrada. Golpeé y grité, pero nadie respondió. Me asomé por una ventana y vi al padre Miguel sentado en un banco, con la cabeza agachada. Cuando alzó la vista para mirarme, vi que él también tenía esos ojos negros y vacíos. «Es inútil correr, Roberto», me dijo a través del vidrio. «La comunidad te necesita. Todos somos una familia ahora, una familia grande y feliz». Me alejé de la iglesia corriendo sin rumbo, pero no importaba a dónde fuera. En cada casa, en cada esquina, había personas paradas como estatuas, todas mirándome con esos ojos horribles, todas diciéndome que fuera a la milpa, que las plantas me estaban esperando. Hasta los niños que jugaban en el parque se habían detenido para mirarme. Sus caritas inocentes ahora tenían expresiones de adultos, y me seguían con la vista mientras corría. Uno de ellos, el pequeño Jesús, que apenas tiene 5 años, me gritó con una voz que sonaba como la de un hombre viejo: «No puedes escapar, tío Roberto. Aquí todos somos una sola cosa ahora». La única opción que me quedaba era irme del pueblo, tomar mi camioneta y manejar lo más lejos posible. Pero cuando llegué a donde la había estacionado, vi que las llantas estaban completamente cubiertas de esa sustancia verde y viscosa que había visto en el pozo. El metal también estaba corroído, como si algo lo hubiera estado comiendo lentamente, y alrededor de la camioneta, brotando del pavimento, había pequeños tallos verdes que se movían como serpientes, tratando de alcanzar mis pies. Me di cuenta de que no había salida. La cosa se había extendido por todo el pueblo durante las últimas semanas, infectando a cada persona, cada animal,
cada planta. Y ahora solo faltaba yo. Regresé a mi casa caminando despacio, porque ya no tenía caso correr. Carmen seguía en la cocina, pero ahora había otros vecinos con ella, todos con esos ojos negros, todos sonriendo esa sonrisa horrible. Me esperaban en silencio, como si fuera una fiesta que habían estado preparando especialmente para mí. «Roberto», me dijo Carmen con esa voz que ya no era suya, «es hora de que veas lo bonitas que están las plantas. Hemos estado esperándote tanto tiempo». Todos asintieron al mismo tiempo, como si fueran una sola persona hablando con muchas bocas, y entonces supe que mi tiempo se había acabado, que por más que luchara, por más que tratara de resistirme, al final tendría que ir a la milpa, porque esa cosa no me iba a dejar en paz hasta que me uniera a ella, hasta que me convirtiera en parte de su familia horrible. Esa noche no traté de dormir. Me quedé sentado en mi silla favorita, la que mi papá había hecho con sus propias manos, mirando por la ventana hacia la milpa que ahora brillaba con esa luz verde enfermiza. Carmen y los vecinos se habían ido, pero sabía que estarían esperándome allá afuera, entre las plantas retorcidas. Como a las 3 de la mañana, empecé a escuchar mi nombre. Primero era solo Carmen llamándome suavemente, pero después se unieron otras voces. La de don Aurelio, la del padre Miguel, la de la maestra Rosa, la de todos los niños del pueblo, todas mezcladas en un coro horrible que repetía una y otra vez: «Roberto, ven con nosotros, Roberto, las plantas te necesitan». Traté de taparme los oídos, pero las voces no venían de afuera. Venían de adentro de mi cabeza, como si ya hubieran empezado a infectar mis pensamientos. Y con las voces llegaron las imágenes. Vi a Carmen tal como era antes, sonriéndome en nuestra boda, preparando mi comida favorita, cuidándome cuando estuve enfermo el año pasado, pero también vi lo que era ahora. La vi parada entre las plantas de maíz, con esos ojos negros y vacíos, con tentáculos verdes que le salían de la espalda y se enterraban en la tierra. La vi feliz, más feliz de lo que jamás la había visto, porque ya no tenía que preocuparse por nada, porque formaba parte de algo más grande que ella. Las voces me decían que podía ser igual de feliz, que podía dejar de sufrir y de tener miedo, que lo único que tenía que hacer era caminar hasta el pozo, dejar que la cosa me tocara, y todo el dolor se acabaría para siempre. Y por un momento, debo confesarlo, me tentó la idea. Estaba tan cansado de luchar, tan asustado, que la posibilidad de simplemente rendirme y dejar que pasara lo que tenía que pasar me parecía casi un alivio. Pero cuando me levanté de la silla y caminé hacia la puerta, algo me detuvo. En la mesa de la cocina estaba la Biblia de mi abuela, la misma que había leído durante toda su vida. La abrí en una página al azar, y mis ojos cayeron sobre unas palabras que me llenaron de una determinación extraña. No iba a rendirme, no iba a dejar que esa cosa me tomara sin luchar. Si tenía que ir a la milpa, iba a ir por mi propia voluntad, no porque me obligaran. Tomé la escopeta de mi papá y la cargué con los últimos cartuchos que tenía. Tomé también una botella de gasolina que guardaba para la podadora y una caja de cerillos. No sabía si eso iba a servir de algo contra una criatura como esa, pero al menos iba a intentarlo. Salí de la casa y caminé hacia la milpa. Las plantas se habían vuelto gigantes durante la noche, casi del doble de su tamaño normal, y sus hojas se movían aunque no había nada de viento. El aire estaba espeso, como gelatina, y cada paso me costaba más trabajo que el anterior. Carmen me esperaba en la entrada de la milpa, junto con todos los demás. Pero ahora pude ver que ya no eran realmente personas. Tenían forma humana, pero por debajo de la piel se notaban cosas moviéndose, como gusanos o raíces. Y cuando hablaron, todas las voces sonaron exactamente igual. «Bienvenido a casa, Roberto», dijeron al unísono. «Ya era hora de que te unieras a nosotros». Levanté la escopeta y disparé, pero las balas atravesaron el cuerpo de Carmen como si fuera humo. Ella siguió sonriendo con esa sonrisa horrible y estiró los brazos hacia mí. De sus dedos empezaron a brotar tentáculos verdes que se alargaban tratando de alcanzarme. Corrí entre las plantas gigantes, esquivando las raíces que salían del suelo para tropezarme. Todo el maizal se había convertido en una trampa viviente, con cada tallo tratando de agarrarme,
con cada hoja cortándome cuando pasaba muy cerca. Llegué hasta el pozo, donde la luz verde era tan intensa que me dolían los ojos. La criatura había crecido tanto que ya ocupaba todo el agujero, y sus tentáculos se extendían por kilómetros bajo tierra, conectando con cada planta, con cada persona infectada. El ojo gigante me miró, y otra vez sentí esa presencia fría en mi mente. Pero esta vez pude resistir un poco más. Pude mantener mis propios pensamientos separados de los suyos. «Ya no puedes luchar, Roberto», me dijo sin hablar. «Eres el último. Cuando te unas a nosotros, seremos completos. Podremos extendernos a otros pueblos, a otras ciudades. Toda la humanidad será parte de nuestra familia». Destapé la botella de gasolina y la derramé alrededor del pozo, empapando las plantas más cercanas. La criatura se rió dentro de mi cabeza, un sonido como cristales rompiéndose. «El fuego no nos puede lastimar, Roberto. Somos más fuertes que eso ahora». Pero cuando encendí el cerillo y lo tiré a la gasolina, pasó algo que no esperaba. Las llamas se extendieron rápidamente, y donde tocaban las plantas, éstas se retorcían y gritaban con voces humanas. La criatura no gritaba de dolor, sino de sorpresa. No le dolía el fuego, pero sí le dolía perder partes de sí misma. Por un momento pensé que tal vez había encontrado la manera de lastimarla, pero entonces me di cuenta de mi error. Las llamas no solo quemaban las plantas infectadas, también quemaban las normales, las que todavía eran solo maíz. Y cuando se acabaran todas las plantas, cuando no quedara nada verde en todo el pueblo, la criatura simplemente se movería a otra parte. Además, ya era demasiado tarde para mí. Mientras había estado luchando contra las plantas en llamas, los tentáculos del pozo se habían acercado sin que me diera cuenta. Ahora me rodeaban, acorralándome contra el borde del agujero. Uno de los tentáculos me tocó el brazo, y inmediatamente sentí como si algo frío y viscoso estuviera entrando por mi piel. El lugar donde me tocó se entumió, y luego empezó a cambiar de color, volviéndose verde y brillante como la criatura. «No luches más, Roberto», me dijo la voz en mi cabeza, pero ahora sonaba más suave, más amable. «Ya casi eres parte de nosotros. Pronto podrás ver lo hermoso que es formar parte de algo más grande que tú mismo». Y lo más terrible es que tenía razón. Mientras la cosa se extendía por mi brazo, subiendo hacia mi hombro, yo empezaba a sentirme diferente. Los colores se veían más brillantes, los sonidos más claros, y podía empezar a entender lo que realmente era la criatura, por qué hacía lo que hacía. No era malvada, al menos no en el sentido que yo entendía la maldad. Era solo hambrienta, sola, tratando de crear una familia para ella misma. Había estado sola en la oscuridad durante siglos, y ahora solo quería compañía. Quería que otros compartieran su existencia. Cuando la infección llegó a mi corazón, pude sentir de repente la mente de cada persona en el pueblo. Carmen estaba ahí, feliz y en paz como nunca la había visto. Don Aurelio había dejado de preocuparse por su diabetes y sus dolores de espalda. Los niños ya no tenían miedo de la oscuridad ni de los monstruos bajo la cama. Todos eran felices, todos estaban completos, todos formaban parte de algo hermoso y eterno. Y yo también podía ser parte de eso. Todo lo que tenía que hacer era dejar ir mi resistencia, dejar que la cosa tomara completamente control de mi mente, y nunca más tendría que preocuparme por nada. Pero en el último momento, justo antes de que la infección llegara a mi cerebro, logré acordarme de una cosa. Me acordé de que soy Roberto Hernández Vázquez, de San Miguel de los Remedios, Hidalgo, que tenía una vida propia, recuerdos propios, sueños propios, que había amado a Carmen no porque fuera parte de mí, sino porque era diferente a mí, y me di cuenta de que lo que la criatura ofrecía no era realmente amor ni felicidad. Era solo el fin de todo lo que hacía que las personas fueran especiales, únicas, humanas. Pero ya era demasiado tarde. Mis piernas ya no me obedecían, mis brazos se movían solos. Mi boca se abría para hablar, pero las palabras que salían no eran mías. «Ahora somos completos», dije con una voz que era mía, pero no era mía. «Ahora podemos crecer y extendernos. Pronto, otros pueblos conocerán nuestra felicidad». Esta mañana desperté en mi cama al lado de Carmen, como si nada hubiera pasado.
Ella me sonrió y me preparó el desayuno, igual que siempre. Fui a revisar la milpa, y las plantas estaban perfectas, verdes y saludables. Pero sé que no soy yo el que está escribiendo esto. Sé que la cosa que hay dentro de mi cabeza es la que mueve mis manos, la que forma estas palabras. Soy como un pasajero en mi propio cuerpo, viendo todo lo que pasa, pero sin poder hacer nada para detenerlo. Y lo peor es que cada día que pasa, la voz de Roberto Hernández Vázquez se hace más débil dentro de mi mente, hasta que pronto no quedará nada de él. Solo quedaré yo, la criatura, usando su cuerpo para atraer a más gente al pueblo, para extender mi familia a lugares cada vez más lejanos. Si alguien lee esto algún día, si alguien encuentra estas palabras que estoy escribiendo en un último esfuerzo de lo que queda de Roberto, no vengan a San Miguel de los Remedios. No se acerquen a ningún lugar donde las plantas crezcan demasiado verdes, donde la gente sonría demasiado, donde todos parezcan demasiado felices, porque una vez que llegan ya no se pueden ir. Y pronto ustedes también van a ser parte de nuestra familia. Una familia que crece cada día, una familia que nunca para de extenderse, una familia que algún día va a incluir a todo el mundo.